Parece que Israel está perdiendo el control de la realidad, está perdiendo el control de lo que podría haber sido quizás una victoria rápida, porque tuvo la mayor participación, el mayor apoyo por parte de la comunidad internacional después de que lo que son los militantes de este famoso grupo terrorista Hamas de la Franja de Gaza, de los palestinos, realizaran un ataque masivo el pasado fin de semana, el sábado. El problema es que muchas de las acciones que ha estado realizando Israel desde entonces están generando cierto descontento por parte de la comunidad internacional. Incluso vemos a una Unión Europea cada vez más molesta o rechazando ciertas acciones y o actitudes de Israel. Ahora incluso lo acusan de estar cometiendo un crimen porque todas las instalaciones sanitarias del norte de la Franja de Gaza recibieron la orden de evacuar por parte del gobierno de Israel. Esta medida desprecia la seguridad de los pacientes y los hospitales por completo, con muchos quedando sin ninguna alternativa médica. Porque también recordemos que no pueden recibir insumos médicos los hospitales o todas las personas de la Franja de Gaza desde el cierre que realizó Israel la semana pasada, cuando anunciaba precisamente que no iba a haber electricidad, alimento, agua, servicios médicos y sobre todo farmacéuticos. Todo completamente cerrado a la Franja de Gaza. Esto ha generado la molestia por parte de los países de la Unión Europea. Muchas naciones están en contra por este cierre, sobre todo porque en su momento fue cuestionado y llegaron incluso a rechazar a lo que es Rusia debido a un cierre que hubo precisamente de la entrega de recursos a Ucrania. Vimos a Ursula von der Leyen hablando completamente mal del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que era un criminal y todo ese tipo de comentarios que no están surgiendo contra Benjamín Netanyahu, que ordenó precisamente las mismas acciones contra el pueblo palestino. Las órdenes de Israel de evacuar los hospitales son sorprendentes. Por primera vez en Gaza se nos amenaza de esta manera, despreciando por completo la seguridad de los pacientes y de los propios hospitales y cometiendo así un crimen contra los civiles. Así lo denunció el director del hospital Kamat Adwan, Ahmad Kaklout. Él es el director de este hospital que se encuentra ubicado al norte de la Franja de Gaza y que es el único que presta servicios médicos a niños, mujeres y parturientas. Recibimos a quienes necesitan atención médica con heridas causadas por este reciente conflicto israelí. El hospital atiende a 450,000 personas y esto dificulta la evacuación del hospital, ya que simplemente no hay ninguna alternativa médica donde van a llevar a todos los pacientes para aquellos que necesitan los servicios médicos urgentes de este hospital. Este director precisó al respecto que casi todas las instalaciones sanitarias como el Kamal Adwan, el hospital indonesio, el mayor hospital de hecho de la Franja de Gaza, Al-Shifa, el hospital Al-Auda y así como el hospital de la Media Luna Roja en el sur, todos estos recibieron la advertencia de Israel. El hospital Beit Hanou ya no presta servicios a causa del bombardeo de Israel en este hospital. Israel bombardeó un hospital. Los heridos difícilmente lograron escapar y muchas personas lamentablemente perdieron la vida en este hospital por un ataque de Israel. El director de este nosocomio solicitó a la Organización Mundial de la Salud que presione a la ocupación israelí para que retire estas advertencias de evacuación y amenazas. Recalcan que a Israel no le importa ningún convenio o llamamiento internacional, los ignora por completo y de hecho crearon, en este caso al hospital Al-Shifa de Gaza, lo convirtieron en una fosa común. Si continúan los ataques, definitivamente eso va a pasar. Muchas personas no pudieron escapar.
Y nadie habló acerca de este ataque que hizo Israel porque fácilmente necesitan como tal poner, en este caso Estados Unidos, poner a Israel como el bueno de la historia. El director también declaró que incluso antes de esta escalada las instalaciones sanitarias sufrían casi 40% de la escasez de medicinas y suministros médicos, pero los acontecimientos de los últimos días han agravado el estado ya catastrófico con materiales y medicinas insuficientes. Las reservas del Ministerio de Salud están casi agotadas y los gobiernos del mundo no están tomando en consideración que no pueden atender a los ciudadanos de Gaza heridos, a los civiles, independientemente de si forman parte de este grupo Hamás. La obligación del hospital, de los médicos, es atenderlos, curarlos, porque incluso firmaron o hicieron un juramento y no lo pueden cumplir porque no tienen ni los insumos ni la capacidad ya para atender a toda la población que llegue herida a estos hospitales. Lo que es aún más peligroso es la escasez de combustible. Está casi completamente agotado y esto va a provocar un cierre total de los servicios en todos y cada uno de los hospitales. Ha pasado más de una semana desde que estalló con nueva fuerza el conflicto de Palestina e Israel. Los hospitales han causado hasta la fecha más de 3,000 víctimas fatales y 10,000 heridos, y según las autoridades médicas de ambos países en confrontación, incluso las cifras podrían ser mayores. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Israel que detenga su orden de desalojar en 24 horas a 1.1 millones de personas del norte de Gaza para poder bombardearlo. Esa es la solicitud de Israel, poder bombardear el norte de Gaza, permitiendo que los civiles huyan. Y lo que vimos fue completamente diferente. El ataque a un convoy de ciudadanos que estaban huyendo del norte de Gaza, porque por mucho que no quisieran dejar sus hogares, preferían preservar sus vidas. Empezaron a huir y lo único que recibieron fue misiles por parte de Israel. Este es el permiso que le dio Israel a los ciudadanos de desalojar en 24 horas, y cuando lo intentaron los atacaron. No hubo como tal manifestaciones más que pedirle al gobierno de Israel que detenga su orden. Por favor, están atacando a los civiles porque están huyendo de sus hogares nuevamente y nadie dice nada. Debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras, incluso aumentar el tráfico de personas, de niños, parece que a nadie le importa. La Organización Mundial de la Salud también exhortó a Israel a revocar su orden de evacuación, esto con respecto a los 22 hospitales con más de 2,000 pacientes cada uno en el norte de la Franja de Gaza, sobre todo cuando alertó que equivale literalmente a una sentencia de muerte para los enfermos y heridos. Tel Aviv, Israel, dice que la evacuación es por la propia seguridad del pueblo palestino. Un par de vidas perdidas no le importan a Israel. Son unos cuantos más. Israel tiene la necesidad de atacar como tal al pueblo palestino, independientemente de quienes se encuentren en la línea de fuego. Y el hecho de que esté atacando los hospitales debería prender las alarmas de alguien, ya sea de Estados Unidos, del Reino Unido. La Unión Europea parece que quiere como tal atender este problema, pero realmente no vemos una actitud por parte de estos organismos como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, de hacer algo más aparte de, por favor, ¿puedes detener tus ataques? No vimos una posición por parte de estos organismos completamente en contra de Israel. Incluso justifican, porque recordemos que dicen que es completamente aceptable que Israel se defienda y ataque a la Franja de Gaza después del ataque que sufrieron por los palestinos, o en este caso el grupo Hamás, el sábado pasado. Si ya empezaron a justificar las acciones de Israel,
incluso el uso de estos famosos misiles de fósforo blanco, van a aceptar también que bombardeen los hospitales. Ya lo hicieron con uno, que no está de más para ellos, para los israelíes, atacar más hospitales, más zonas residenciales. El número de heridos de lo que fue el hospital más grande de la franja de Gaza, Al-Shifa, ha superado incluso la capacidad de lo que fue el hospital. Lleva más de una semana bajo ataques por parte de Israel este mismo hospital y sus alrededores, y de acuerdo con el director de este hospital, Muhammad Salima, el número de muertos y heridos en 8 días superó el número de fallecidos en el 2014 en 51 días de guerra. Los heridos que encontramos en las calles ya ni siquiera podemos traerlos al hospital porque los quirófanos y las salas de cuidados intensivos están completamente llenos. La capacidad alcanzó su límite máximo, incluso utilizamos camas pediátricas y obstétricas para poder abastecernos. Se llegó hasta tal punto que ahora tenemos que seleccionar a los heridos en función de su gravedad. Y si no son tan graves o no parecen tan graves, se les deja de lado. Y los pocos insumos que tienen los utilizan con los heridos de mayor gravedad. El doctor, nuevamente el líder de este hospital, hizo un llamamiento al mundo para que cese inmediatamente el fuego y sobre todo que se abran corredores humanitarios seguros que permitan la evacuación de los heridos hacia fuera de la franja de Gaza y la entrega sobre todo del equipo médico necesario, incluidas camas, medicamentos, el establecimiento incluso de hospitales de campaña y el suministro de combustible para que los hospitales puedan seguir funcionando, porque este es otro problema. Al ya no tener energía eléctrica, los hospitales están funcionando con generadores de diésel, pero como tampoco tienen ya combustible, pues simple y sencillamente los hospitales están a punto de ser prácticamente cerrados. Esperemos que la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, todas estas organizaciones no gubernamentales finalmente hagan algo, porque la cantidad de heridos y personas fallecidas está aumentando cada minuto. Cada disparo que hace Israel contra la franja de Gaza está generando que más personas pierdan la vida. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos a la próxima.